Estamos conversando con el procurador anticorrupción, el doctor Julio Arbizu, sobre algunos casos del interior que han sido, digamos, noticias positivas y que tiene que ver con investigaciones y sentencias contra alcaldes que hacen muy mal su gestión. Y ahora, Julio, pasando, digamos, a la escena nacional, quería preguntarte un par de cosas sobre los casos de Toledo y Alan García. En el caso de Toledo específicamente, ¿no? Se habla mucho del tema del lavado de activos. Es por eso que además están llamando, investigando, conversando. Pero por ahí hemos recibido una información de una fuente, digamos, que sabe las cosas, que habría también un tema de, o sea, a nivel de fiscalía, digamos, algo que tiene que ver con enriquecimiento ilícito. ¿Tú tienes alguna información, bueno, que evidentemente que puedas darnos sobre este tema? Sí, claro, claro que sí. A ver, esto inicia efectivamente como un caso de lavado de activos, porque la imputada por el caso, la imputada de la, o más bien, a quien se señalaba como la compradora de las casas, Ajá. era la suegra, era la señora Eva Fernenbuch. Y ella no es funcionaria pública, no había más que una relación de parentesco político con el señor Toledo, algo que la asociara directamente con el señor Toledo o con cualquier otro funcionario público. De tal manera que sí, lo dije desde el inicio, las compras por más de 4 millones de dólares de una persona de más de 80 años, ciertamente son absolutamente sospechosas, pero no pueden ser encuadradas en un tipo penal contra la administración pública en la medida en que esta señora no es Así funcionaria es, pública. exactamente. Entonces, a quien le competía desde el principio hacer la denuncia por lavado de activos es a la procuradora de lavado de activos. Yo entiendo que se hizo, no sé si con la premura necesaria, pero se hizo. Y se abrió una investigación que es hoy la que tiene ya recogidas una serie de indagaciones también iniciadas en Costa Rica y otros países. Pero aquí sucedió algo en ese interín, y es que un reportaje de un programa de televisión reveló que el dinero específicamente que había ido a parar a manos de estas personas que habían vendido los predios había salido de una empresa llamada Ecoteva en Costa Rica, y que esa empresa había sido constituida por personas muy allegadas al señor Toledo. En ese momento nosotros dijimos: aquí esto requiere de la intervención nuestra. Ok. Ya no de la Procuradora de Lavado de Activos, ya no de la Fiscalía de Lavado de Activos o Crimen Organizado, sino del Subsistema Anticorrupción. Porque aquí ya hay elementos que nos pueden llevar a sospechar, por lo menos, que el dinero podría haber venido de fuente del Estado. Entonces nosotros fuimos los que solicitamos que se abra una investigación por enriquecimiento ilícito a la Fiscalía de la Nación. Claro, la Fiscalía de la Nación al día siguiente salió a decir que en verdad ya había tomado la decisión también de abrir una investigación de oficio, pero nosotros se lo solicitamos antes. Sí, hay una investigación por enriquecimiento ilícito para la que nosotros hemos solicitado una serie de diligencias preliminares, como por ejemplo el levantamiento del secreto bancario del señor ¿Y Toledo. esto procederá pronto? Digamos, va, porque lo otro está relativamente avanzado, ¿no? Pero esto está un poco, tal vez, lento. Entiendo que se tiene que cruzar mucha información, no se puede ser imprudente, no se puede ser infidente, pero ¿cuánto tiempo más o menos sabremos los peruanos si podría tratarse también de ese asunto? Esperemos que esto no... Bueno, esto se está tramitando bajo los plazos del nuevo Código Procesal Penal, por lo tanto esto no debería tomar demasiado tiempo. Ciertamente es un caso complejo en la medida en que hay varias compras, hay personas involucradas, Probablemente varios delitos, ¿no? probablemente. Ya se ha solicitado y ya existe en el cuaderno de investigación preliminar de la Fiscalía de la Nación por el caso de enriquecimiento ilícito la información que se ha copiado también en la 48 Fiscalía. Ya está la información que llegó para la 48 Fiscalía desde Costa Rica. Eh, yo he recibido además una notificación la semana pasada, la Procuraduría recibió una notificación de la Fiscalía de la Nación ordenando efectivamente el levantamiento del secreto bancario del señor Toledo, algo que solicitamos nosotros en la denuncia que interpusimos frente a la Fiscalía de la Nación, y esperamos que esto pueda empezar a actuarse las diligencias por el delito de colusión, que es el delito que se ha denunciado, perdón, el delito de enriquecimiento ilícito, que es el delito que se ha denunciado. Son diligencias muy específicas, casi podría decir que son un formato, que hay una suerte
de parámetro único. Hay que, obviamente, esto requiere de la indagación del propio acusado, del propio investigado, pero además esto requiere una suerte de pericia, una serie de pericias respecto de las cuentas, y para eso el levantamiento de las cuentas y del secreto bancario, del secreto bursátil y de la reserva tributaria. Esto lleva tiempo. Entiendo que el señor Toledo todavía no ha declarado en Fiscalía de la Nación, ha declarado únicamente en la investigación por lavado de activos, en la que no es imputado, sino es testigo. En esta es imputado. Sí, es imputado. Y esperemos que esperemos tener en lo sucesivo pueda declarar y puedan declarar las personas sobre las cuales hemos solicitado. Es muy importante porque se trata de una persona que probablemente tenga intereses para postular en el año 2016 y es bueno saber exactamente qué es lo que va a pasar. Yo creo que todas estas personas, a todas las personas, y esto hay que decirlo muy claramente, todo funcionario público y mucho más los funcionarios públicos que alguna vez tuvieron cargos de primer nivel, no solamente les conviene, sino que tienen que saber que están sometidos permanentemente al escrutinio público y tienen que someterse a ese escrutinio público voluntariamente. Así es, exactamente. Muy interesante. Finalmente, ya tenemos poco tiempo, el caso García, Alan ha presentado un amparo para que la megacomisión deje de investigarlo, si es por decirlo en palabras simples. ¿Cómo ves tú? ¿Eso procede? ¿Es real? ¿Pasará? ¿Cómo es el proceso, digamos? Si la pretensión es que la megacomisión deje de investigarlo, esto creo que es ocioso. Eso no va a ocurrir. Un amparo no tenemos antecedente de una cosa un amparo como no esta. puede además ir hasta ese extremo. En todo caso, entiendo yo que uno de los objetivos es que las diligencias que se han desarrollado hasta este momento que sean nulas y por lo tanto se vuelva a citar correctamente, digamos, al señor García, lo cual invalidaría las declaraciones que ya dio a la megacomisión. Yo entiendo que ese es el objetivo, en la medida en que hay muchas de esas declaraciones que van a servir muchísimo seguramente para una futura indagación del Ministerio Público a través de la Fiscalía de la Nación, que ya abrió una investigación al señor Aurelio Pastor. A raíz de estas declaraciones, a raíz ¿no? de las indagaciones, entre otras, por ejemplo, de la Fiscalía Supraprovincial, que es la que ha formalizado investigación preparatoria contra todos los miembros o a algunos de los miembros de la Comisión de Gracias Presidenciales durante el gobierno aprista. Yo no tengo dudas que, además lo ha dicho el propio fiscal de la Nación y yo celebro que lo haya manifestado tan claramente, aquí hay que investigar a todos aquellos que participaron en el íter procesal de las conmutaciones. Es decir, no basta con investigar esto que la Fiscalía Supraprovincial ha llamado la organización criminal o la primera parte o el estamento, la base de la organización criminal que está conformada por los llamadores, el propio señor Chinguel. No, aquí hay que investigar todo. Hay que investigar también la cadena que da hasta finalmente la gracia concedida. Claro. Y esto involucra pues a los ministros y sin duda al presidente. A los autores intelectuales, digamos, del asunto, ¿no? Eso también. Efectivamente, es decir, esto sería muy raro que proceda, ¿no? Que el Poder Judicial. Ahora, si el Poder Judicial le diera la razón digamos, no le diera la razón a García, no acepte el amparo, ¿García podría ir al TC? Sí, claro. En recurso de agravios podría ir al TC, es verdad. ¿Y podrían ordenarle el TC al Congreso una cosa como esta? Bueno, si se ampara la demanda del señor García, efectivamente podrían considerarse nulos los actos que pueden haber sido considerados violatorios o atentatorios contra los derechos fundamentales del señor García. Yo entiendo que aquí está sosteniéndose que no ha sido citado correctamente, que se ha infringido, se ha violentado su derecho de defensa. Yo no puedo hacer una evaluación muy rigurosa de esto porque no conozco los detalles, pero entiendo que el señor García lo que pretende es extremo, es decir, ninguna instancia, porque además esta no es una instancia judicial, si bien sí hay una serie de medidas o derechos que debe respetar cualquier instancia, ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no hay islas fuera que no estén sometidas a control judicial o control constitucional. Yo creo que esperar que le entreguen poco menos que las preguntas es una pretensión delirante, ¿no? Es un despropósito, realmente. Bueno, esperemos que esto continúe porque la megacomisión está haciendo bien su trabajo y esto también, como dices tú,
tan importante que los funcionarios públicos sepan que deben estar ante el escrutinio público y no negarse a eso, y esto es parte de, ¿no? Es cierto. Muchas gracias, Julio Arbizu, procurador anticorrupción, gracias por estar acá, por darnos tu tiempo y conversar de estas cosas tan interesantes. Esperemos que ya en los avances de estos dos casos podamos tenerte nuevamente y nos puedas contar cómo va la cuestión. Gracias, amigos, no tenemos más tiempo, sino para decirles que escriban a poderciudadano@proetica.org.pe con sus denuncias, con las cosas que se enteren de cómo están actuando los funcionarios públicos en el interior del Perú, que nosotros vamos de todas maneras a rebotar esas informaciones. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles.